26, versículo 3. Y después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Y dijo, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Vamos a cantar este hermoso Salmo 114, y son esos salmos, ¿cierto?, del Jalel, que posiblemente nuestro Señor Jesucristo cantó aquel día. Para que cantemos con entendimiento este Salmo 114, dice así, de la liberación de Israel en Egipto, y sucintamente de los principales milagros que Dios hizo para eso. Dios nos ha sacado de Egipto, nos ha sacado de este mundo, y con milagros, así como lo hizo en Egipto. Él ha hecho un gran milagro en nosotros, hacernos nuevas criaturas. Por eso cante con el entendimiento este Salmo 114. Cántelo con ese entendimiento de cómo el Señor lo ha sacado de este mundo por medio de su sacrificio. Cantemos al Señor con entendimiento. Cuando salió Israel de Egipto y la casa de Jacob del pueblo de idioma extranjero, Judá entonces se convirtió en su santuario, también Israel fue su señorío. Al verlo yo la madre de miedo, y del Jordán el cauce entero se fue retrocedido. Los montes comenzaron a saltar, como carneros los cerros brincar, como los corderitos. ¿Qué te pasó, oh mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que retrocediste, porque tú has subido, oh montes, porque tantos saltos dais, porque os cerros vosotros brincáis, como los corderitos, a la presencia del Señor grande, del Dios de Jacob, de su semblante, tiembla toda la tierra. El estanque la peña volvió, en fuente de las aguas convirtió la grande y dura piedra. Porque el Señor en su rebaño nos ha hecho saltar, ¿cierto?, de alegría como corderitos. Porque este Jacob, a quien Dios ha amado y de quien levantó a nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado a cada uno de nosotros una gran salvación, sacándonos de este mundo, sacándonos de Egipto y poniéndonos en esa ciudadanía, que es de la de Jerusalén, la celestial. Gracias le damos al Señor por permitirnos ser partícipes de todo esto. Vamos ahora, amados hermanos, a la palabra del Señor. Le invito a que pueda abrir su escritura en 2 de Corintios, capítulo 2. 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a analizar hoy el verso 2 y el verso 3. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13. Por favor, pónganse de pie,
que puedan ponerse de pie, ¿cierto?, para que leamos con solemnidad esta porción de las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Búsquelo ahí con tranquilidad para que podamos leer todos juntos. El título de esta predicación es Cuando la ansiedad nos estorba. Cuando la ansiedad nos estorba. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 12 y 13, leamos todos juntos con solemnidad. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. Amén. Padre Celestial, hemos leído esta porción de las Escrituras que hoy por su gracia y misericordia será predicada. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des la oportunidad, Señor, de que tu palabra nos edifique. Padre, te ruego que mis hermanos con solemnidad, con temor, con temblor, con reverencia delante del Señor, puedan prestar atención, puedan, Señor amado, con temor escuchar esta palabra, echando atrás el cansancio, el sueño, echando atrás, Señor, pensamientos que se puedan interponer, que van en contra de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que cada uno de nosotros pueda confirmar también esta palabra con ese amén que es Jesucristo. Te ruego, Padre Celestial, que me permitas predicar con fidelidad esta palabra, que me permitas, Padre Celestial, que bajo la iluminación del Espíritu Santo pueda anunciar esta gran verdad y que pueda, Señor, en medio de tu Espíritu, predicar fielmente esta palabra de Dios, sin rehuir a dar todo el consejo de Dios. Permítenos, Señor, ser exhortados, animados, fortalecidos, confrontados por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Seguiremos viendo esta segunda de Corintios por misericordia del Señor. Hemos dicho que el apóstol Pablo le había mostrado a esta iglesia de Corintios la razón de por qué no había ido, por qué no había llegado a aquella ciudad de Corintio para visitarles. Les mostró de una u otra manera por qué fue lo más sabio delante del Señor. Y para poder entender estos versos que tienen por título, o ese es el título de la predicación, cuando la ansiedad nos estorba, debemos considerar una cosa. Cuando hablamos de los hombres de Dios, como el apóstol Pablo, como Pedro, como Elías, como Abraham, estamos hablando de hombres como usted y como yo. Hombres que sufrieron, hombres débiles, hombres que pecaron, hombres que de una u otra manera mostraron que eran como usted y yo. Aquí veremos a Pablo lidiando con la ansiedad y cómo la ansiedad de alguna manera lo estorba. Por eso, amados, creemos también que el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo para que bajo esa inspiración él pudiese escribir esta carta y esta carta también ser útiles para nosotros. Si bien el apóstol Pablo pudo sobrellevar esta ansiedad por medio de la palabra del Señor, hay muchos que no saben qué hacer con la ansiedad. Tenemos ansiedades en diferentes aspectos de nuestra vida. Hay cosas que nos mantienen de alguna manera expectantes de qué va a pasar, qué puede acontecer. Pero una cosa el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí, que por muy ansioso que estemos, nunca debemos quitar la mirada de nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia.
Nunca debe quitarse la mirada de que nuestro enfoque siempre es buscar el reino de Dios y su justicia, a pesar de que la ansiedad nos estorbe. Por eso veremos en el primer punto que la ansiedad nos impide aprovechar las oportunidades. Segundo, la ansiedad perturba nuestra tranquilidad. Y en tercer lugar, la ansiedad nos desenfoca. La ansiedad se define como la preocupación excesiva y persistente provocada por actividades, eventos o situaciones de la vida diaria. Es decir, la ansiedad puede provocar en las personas una preocupación excesiva por ciertas situaciones o cosas que se estén viviendo. En este caso, esta ansiedad que poseía el apóstol Pablo era saber qué había acontecido con la iglesia de Corinto. Porque él, anterior a esta segunda de Corinto, había mandado otra carta. Pero esa carta todavía no tenía respuesta. Por eso, nuevamente va desentrañando el por qué no había ido a visitar Corinto. Porque ellos debían solucionar primero sus problemas. Y él necesitaba, si le podemos sumar otra cosa más, que él necesitaba el informe de Tito. Porque había mandado a Tito a Corinto para hacer un informe de aquella carta que él debía recibir. O de cómo ellos recibieron esa carta. Pero cuando él fue a Troas, en este viaje misionero, él se encontró que Tito no estaba allí. Y eso generó una ansiedad tan grande en su corazón, una intranquilidad tan grande en su corazón de que no sabía qué iba a pasar con ellos. Si se lo habían tomado a mal, si lo habían tomado bien, si habían hecho lo que les había dicho que debían hacer o habían desechado por completo estas cosas. Por eso el apóstol Pablo podemos decir que un hombre de Dios, pero un hombre de Dios que también se preocupa y esas preocupaciones excesivas le causan intranquilidad en su corazón. Somos seres humanos, hermano. Si bien nosotros conocemos que debemos dejar todas nuestras cargas en el Señor, nosotros sabemos que debemos depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, nosotros sabemos que debemos dejar que el Señor haga su voluntad, pero a su vez nosotros también somos seres humanos. Y como seres humanos sentimos, percibimos, tenemos la doctrina en nuestra mente, tenemos la realidad de la palabra de Dios en nuestra mente. Pero a su vez, es difícil aplicarla. Es difícil aplicar estas verdades. Pero el apóstol Pablo, por medio de estos dos versos que parecen ser tan pequeñitos y parecieran ser tan intrascendentes, nos puede mostrar cómo lidiar con esta ansiedad, es decir, con esa preocupación excesiva y que está persistente. El apóstol Pablo, antes de esto, en Hechos 19, él había recibido una persecución muy grande. En Éfeso, todos los seguidores de Diana de los Efesios lo habían sacado a patadas de ahí. Pero su preocupación no era que lo iban a matar en cualquier momento. Su preocupación no era que ahora estaba en otra ciudad predicando la palabra, su preocupación era por otra iglesia, la iglesia de Corinto, a la cual le había dedicado 18 meses de su vida para fundar aquella iglesia, pero que esa iglesia ahora estaba teniendo graves problemas. Por eso esta misma carta de esta segunda de Corintios en el capítulo 11, en el versículo 28, nos muestra la preocupación del apóstol y dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana. ¿Y cuál es esa preocupación? Esa presión cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Hay gente que dice que el apóstol se preocupaba de que estaba quedando ciego, de que estaba viviendo ciertas cosas que lo iban a matar. En realidad el apóstol Pablo lo que más le preocupa es la iglesia, el estado de la iglesia. Lo que pasara con él, de verdad, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es una ganancia. La realidad de las cosas es que la preocupación que tenía el apóstol Pablo es por la iglesia, y específicamente ahora, en ese momento, porque esto debe ser analizado, Hechos 20, en conjunto a 2 de Corintios.
Porque en ese momento el apóstol Pablo está ahí, hablando de esta situación. Por eso dice, cuando llegué a Troas. Cuando hablamos de Troas hablamos de una región donde se encontraba la conocida Troya. Y dice que cuando llega allí, el Señor le muestra que le había abierto una gran puerta para predicar el Evangelio allí. Pero considera una cosa, él estaba con una ansiedad que le preocupaba. Y cuando uno está ansioso, ¿qué es lo que quisiera hacer el apóstol Pablo? Ir a donde está Tito, y si Tito no estaba ahí, él ojalá ir a otra ciudad y encontrarlo allá y ya salir de esa preocupación que tiene. Pero el Señor le muestra que él debe preocuparse de Troas, porque ahora le abrió una gran puerta para que predique el Evangelio. ¿Se imagina, hermano, cuando uno tiene una ansiedad? Yo creo que lo único que tiene en la mente es quitarse esa preocupación de encima. Y podemos decir, si bien esta ansiedad estaba estorbando al apóstol, ¿cómo el apóstol siguió parado después de eso? ¿Cómo el apóstol pudo lidiar con esa ansiedad? No decimos que esa ansiedad se desvaneció, porque la ansiedad, mientras nosotros no tengamos la respuesta, eso va a seguir. Pero ¿cómo el apóstol Pablo sobrellevó esta ansiedad y a la vez cumplió con el mandato del Señor? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Sabemos que las puertas para que el Evangelio sea predicado las abre el Señor. Como dice la Escritura en Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a los que iban de ser salvos. A su vez también sabemos que ellos no podían ir a cualquier ciudad. Hechos 16:6 dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo muchas veces le impedía ir a tal ciudad. Por otra parte, la palabra del Señor en Colosenses 4:6 habla de que la iglesia debe estar orando para que el Señor abra puerta para que el Evangelio sea predicado. Entonces, cierto, haciendo un pequeño paréntesis, no es nuestro deseo de ir y predicar a tantos lugares, tantas cosas, es ¿dónde quieres? Oh Espíritu Santo de Dios, ¿dónde me vas a abrir esa puerta para predicar tu Evangelio? A veces nosotros, perdone que me extienda un poco en este paréntesis, a veces nosotros queremos llegar y hablarle de Cristo a las personas, pero primero, ¿qué deberíamos estar haciendo? Orar. Señor, por favor, permítame predicar el Evangelio a esa persona y que su corazón sea abierto para el Señor. Entonces, si llegamos, hacemos las cosas, a veces nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, pero si vamos preparados para que el Señor abra puertas. Señor, abre puertas en mi trabajo. Señor, abre puertas en tal o cual lugar. Pero usted se ha encontrado en la situación de que a veces tienen la oportunidad para predicar el Evangelio, pero está tan agobiado con sus propios problemas, está tan agobiado con sus propias ansiedades, que como que se disminuye ese deseo. Como que ese deseo se desvanece por un momento al tener esa ansiedad. Las Escrituras describen las dimensiones de esa puerta y el hambre de la palabra. Cuando usted va a Hechos 20, versos 7 al 12, y yo le voy a nombrar a un solo hombre que estaba ahí, y usted se va a acordar esa visita del apóstol Pablo en Troas, ese Eutico. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? ¿Por qué Eutico se quedó dormido y se murió, se cayó? Y obviamente el Señor con su poder, a través del apóstol Pablo, lo resucita a este hombre. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estuvo solamente 7 días en Troas. Y el último día predicó hasta la medianoche y después se quedó hablando con los hermanos hasta el amanecer para luego ir a Macedonia. Usted puede decir cómo un hombre con una tremenda ansiedad se manda la predicación más extensa que uno puede ver en la Escritura, en el Nuevo Testamento, una predicación que dura hasta la medianoche y después se queda conversando con los hermanos hasta tarde, y después sale a Macedonia a otro viaje, pero todavía con esa preocupación. ¿Cómo podía haber hecho eso el apóstol Pablo? Este mismo verso describe que a pesar de que el mismo Señor le había abierto una puerta para predicar el Evangelio, había algo que le estorbaba.
Si la ansiedad lo hubiese dominado, él, aunque se le hubiera abierto esa gran puerta, no hubiese tenido mente para compartir el Evangelio, no hubiese tenido deseo de eso, porque él quería ir rápidamente donde estuviera Tito. Pero ¿qué le estorbó al apóstol Pablo? El siguiente verso deja en claro que fue la ansiedad de no encontrar al hermano Tito, porque más adelante nos explicará este libro que era que él le debía llevar noticias acerca de los corintios. Por eso si usted va a 2 de Corintios, capítulo 7, versos 5 al 7, dice, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Es decir, como un hombre que no tiene descanso después que estuvo predicando todo eso, sale, zarpa, va hacia Macedonia, llega allá, no tiene descanso, llega allá, hay persecuciones, hay diferentes conflictos que se le presentan, pero una cosa a él lo consolaba. No era que esos conflictos se iban a terminar, no era que esas preocupaciones se iban a terminar, sino que una cosa le consolaba, era la llegada de Tito, el cual le consolaría y le contaría qué estaba pasando con la iglesia de Corinto. Todos estos acontecimientos nos enseñan cuán profunda y a veces hasta incapacitante puede ser la ansiedad, la depresión y la angustia. Pues en cierto aspecto le estorbó al apóstol esa falta de descanso para su alma, pues su deseo de saber cómo estaban los corintios era sumamente grande. Entonces, en primer lugar, esta ansiedad de saber qué acontece produjo en el apóstol una angustia que le estorbó de alguna manera para dedicarse completamente a esa puerta que le había abierto en Troas. Esta ansiedad debe ser entendida como algo natural que le puede pasar a usted y que le puede pasar a mí y que le pasó al apóstol Pablo. Pero, ¿cómo el apóstol Pablo lidió con todo esto? En primer lugar, podemos hacer la inferencia de que el apóstol Pablo entiende de que el Señor es soberano. Él entiende que el Señor es omnipotente. Él entiende que el Señor es omnisciente, es decir, conoce todas las cosas. Y también entiende que el Señor es omnipresente. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Por qué la ansiedad nos toca a todos nosotros? Sea a hombres como los apóstoles, como los profetas, como personas como nosotros y también personas que no son creyentes. ¿Por qué la ansiedad nos ataca a todos? La ansiedad nos ataca a todos porque somos seres finitos. Entonces lo primero que debemos considerar es por qué la ansiedad viene y por qué la ansiedad muchas veces nos va a estorbar en nuestra vida, porque somos seres finitos. ¿Y qué significa que seamos seres finitos? Es que somos seres limitados. Somos seres que no podemos ser omnipresentes y saber lo que pasa en todos los lugares. Somos seres tan limitados que tampoco podemos ser omniscientes, de conocer todas las cosas. Y la ansiedad se produce porque queremos saberlo todo. La ansiedad se produce cuando de alguna manera nosotros queremos saber el por qué acontece tal cosa y por qué pasa tal cosa o qué va a pasar más adelante. Por eso la ansiedad de alguna manera es peligrosa. Porque nos quiere colocar en el lugar que no nos corresponde. En el lugar que solamente le pertenece a Dios. Por eso, amados, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. A veces nuestro enfoque está tan centrado en lo que no tenemos, en lo que vendrá o en lo que puede pasar, que no estamos viviendo el ahora. Las personas que se encuentran en depresión muchas veces están tan enfocadas en su problema que no están aprovechando la vida que el Señor les ha dado a su alrededor. Hay personas a veces que están tan preocupadas por el fallecimiento de un ser querido que no están aprovechando a las personas que están vivas a su lado. Hay personas que están tan centradas en qué puede pasar, qué va a pasar más adelante, qué va a pasar mañana, que
que no viven su vida, que no la disfrutan, que se privan de ser más útiles en las manos del Señor. Amados, recordemos, solo Dios es soberano. Solo Dios es omnipotente, solo Dios tiene todo el poder. Solo Dios es omnisciente, solo Dios conoce todas las cosas. Solo Dios es omnipresente, solo Él puede estar en todos los lugares. Nosotros no lo somos. Aprendamos a dejar nuestra preocupación en las manos de nuestro Dios Padre. Solo así nos enfocaremos en lo que Él ya nos ha mostrado. No olvidemos una cosa, lo que dice Mateo 6:31. Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. La ansiedad es algo que mueve al mundo. La ansiedad es lo que hace que las personas estén tan centradas, a veces en el materialismo, que estén tan centradas en cosas que no necesitan, que las hace olvidar lo que tienen. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. ¿Qué sacamos con estar pensando en lo que puede o no puede pasar y no estamos preocupados en lo de ahora, en el día de ahora? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada ser humano? Que su enfoque esté ¿dónde? En el reino. Que su enfoque esté ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué dijo Cristo? Está entre ustedes. Preocupémonos de que el reino de Dios avance predicando su evangelio. Preocupémonos del reino de Dios atendiendo las necesidades de nuestros miembros de la iglesia. Preocupémonos de enfocarnos, que nuestro corazón siempre esté dedicado a esperar esa segunda venida de Jesucristo. Busquemos primeramente el reino de Dios, pero no solo el reino de Dios, sino también su justicia. El Señor Jesucristo dice que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos al final, somos verdaderos creyentes. Debemos vivir vidas justas, debemos vivir vidas agradables al Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? La ansiedad nos estorba a tal punto que no nos preocupamos ni del reino de Dios y no nos preocupamos de vivir vidas agradables a Dios. ¿Cree usted que una vida centrada en la ansiedad va a agradar a Dios? ¿Cree usted que una vida centrada en sus propios deseos terrenales, que a veces pueden ser sumamente válidos, pero un deseo excesivo ya no lo es? Si bien el enfoque del apóstol era el reino de Dios, su enfoque no debía ser controlar lo que pasa en el reino. Significa que aunque nosotros pudiésemos estar enfocados en el reino, enfocados en su justicia, aún allí puede llegar la ansiedad. ¿De qué va a pasar? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Qué está pasando con los corintios? ¿Qué? Aún eso, aún buscando el reino, nos podemos encontrar con la ansiedad. Pero el apóstol Pablo entendió que por mucha ansiedad que tuviese su corazón, su enfoque debía estar en el reino. Por eso lo dio todo para predicar el evangelio en esos 7 días y ocupar hasta su última hora de descanso para predicar el santo evangelio de Dios. Esa puerta del evangelio era tan grande la que se había abierto que aún el apóstol Pablo estaba predicando en la noche. Imagínense si hace alguien un culto a medianoche, casi nadie, ¿quién va a ir? Pero dice que había muchas lámparas en ese aposento. Es decir, el hambre que había de la palabra ahí era tan grande que personas eran capaces de sacrificar sus horas de sueño para poder estar presentes y escuchar esa santa palabra de Dios. Entonces eso nos muestra, amados, que por mucha ansiedad que tengamos, nuestro horizonte debe ser el reino de Dios. Nuestro horizonte debe ser su justicia. Vivir vidas que agraden
Porque es la única manera en la cual podamos sobrellevar esta ansiedad hasta que esta ansiedad sea de alguna manera mermada, consolada. Por eso quiero preguntarte hoy, amado, ¿qué está generando esa ansiedad en tu vida? ¿Qué está provocando esa preocupación excesiva en ti? ¿Por qué te estás preocupando excesivamente? ¿Qué está trayendo hoy una preocupación excesiva a tu vida? Y luego que focaliza eso en tu mente es esto. Te quiero decir una cosa. Si quieres que tu alma ansiosa descanse, enfoca tu vida en el reino de Dios y su justicia. Si hay algo que el apóstol Pablo le permitió sobrellevar esa ansiedad, era seguir esa orden del Señor. Te ha abierto una gran puerta en Troas, trabaja arduamente por amor de mi nombre. Por eso, amados, a veces no va a ser así que usted va a orar y la ansiedad se va a desvanecer. Usted va a tener que sobrellevarla. Y va a tener que enfocarla en el lugar que verdaderamente corresponde. Pero la ansiedad muchas veces nos estorba y nos impide, aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Que tu ansiedad no te estorbe para que le predique el Evangelio a otro. Que tu ansiedad no te estorbe para leer la palabra. Que tu ansiedad no te estorbe para orar al Señor. Que tu ansiedad y tus preocupaciones excesivas no te estorben para venir acá a la congregación. Que tampoco tu ansiedad te estorbe para estar escuchando la palabra aquí hoy. No permitas, amado. Enfoca tu vida en el reino. Enfoca tu vida en vivir una vida que agrade a Dios. Recuerda la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:10. ¿Cuál es su petición? La segunda petición. La primera es: santificado sea tu nombre. La primera. Y la segunda es: venga tu reino. Señor, en realidad yo trabajo para tu reino, me enfoco en tu reino, persigo tu reino. Me enfoco en tu reino, pero tú eres quien traerá el reino. A veces alguien se puede enfocar aquí en las cosas del Señor y dice: oh, pero ¿por qué no vienen más personas? Oh, ¿por qué nadie más está trabajando? ¿Por qué está pasando esto? Preocúpate tú de trabajar, no te dejes que tu ansiedad te gane. Deja esta preocupación en el Señor. Venga tu reino. ¿Y dónde más puede descansar nuestra ansiedad? Hágase tu voluntad. Sé que muchas veces esa oración se pasa rápido y se ora rápido, pero detengámonos un momento. ¿Qué significa que Él haga su voluntad? Significa que nuestra ansiedad se empieza a apagar. Porque ya no hay ansiedad. ¿Qué puede pasar más adelante? No, ya no hay, porque va a pasar lo que el Señor quiera. ¿Entiende? Apagamos, cerramos ese portillo, no dejamos que la ansiedad venga y nos domine y no nos deje aprovechar lo que el Señor quiere. A veces vamos a tener preocupaciones. Y aquí, ¿qué dice el Señor? La cuarta petición: danos el pan de cada día. Señor, yo sé que tú me vas a dar de todas las cosas necesarias para mi sustento. Hoy día tengo trabajo, mañana puede que no lo tenga, pero yo sé que tú me vas a sustentar, Señor. Yo sé que tú me vas a abrir puertas, yo sé que tú no me vas a dejar desamparado. Así empezamos a sobrellevar la ansiedad. Va a estar eso en la mente, va a venir una y otra vez, lo mismo que el pecado, de una u otra vez, viene a la mente, está ahí, lo rechazamos con la palabra de Dios, y viene, y así está la constante lucha. Yo no le puedo decir que la ansiedad no va a venir a su vida, sino que va a tener que aprender a sobrellevarla en el Señor. ¿Cómo estás cumpliendo el deber que Dios te ha dado a pesar de tu ansiedad? Porque aquí no le estoy diciendo, hermano, una vez que se termine su ansiedad, trabájele al Señor. No, a pesar de su ansiedad, trabájele al Señor. En uno de los libros, no recuerdo cuál estaba leyendo ahí, y decía, El enrejado y la vid, se llama, un libro muy bueno. Se decía en ese libro que el Señor a todos nos ha dado dones. Y había un miembro de la iglesia que tenía esquizofrenia. Y se preguntan, ¿cómo alguien con esquizofrenia va a ser útil en el reino de Dios?
Pero se notaba que esa persona se enfocaba tanto en el estudio que le dieron la oportunidad de que empezara a hacer pequeñitos estudios, grupos pequeños, y funcionó. ¿Entiendes? No hablamos de pragmatismo, hablamos de que si esa persona la centramos, mira, una persona esquizofrénica, hay que dejarla de lado, no tiene dones, no tiene nada. Mientras no salga de eso, no va a poder ser útil. No, él debía sobrellevar esa enfermedad. Debía sobrellevarla. Pero su enfoque, ¿dónde debía estar? En el reino. Eso va a estar y va a tener que seguir luchando por medio de la palabra con eso. Pero no, eso no lo hacía mermar su utilidad. De igual manera debía ser útil en las manos de Dios. Por eso, amados, que nuestra ansiedad no nos inutilice. Que nuestra ansiedad sea sobrellevada con un enfoque en el reino de Dios y su justicia. Segundo, la ansiedad perturba nuestra tranquilidad. ¿Qué dice el apóstol? Se le abrió una gran puerta para predicar el Evangelio. Y eso sería motivo, si se nos abriera una gran puerta para predicar el Evangelio, eso sería un motivo de gozo entre nosotros, gozo tan grande que nos dedicaríamos a trabajar más todavía de lo que estamos haciendo ahora. Para que más y más personas vengan a este reino. Pero el apóstol Pablo no estaba contento, tenía una lucha interna. Y si aquí se fija, él lo deja escrito aquí. Cualquiera podría decir, no, el apóstol Pablo, el vencedor, el más grande, el que se sobrepone a todo, pero él dice, estoy en lucha. Yo no es que vencí la ansiedad, estoy sobrellevándola. Pude predicar toda la noche y todo el día, pero esa ansiedad aún estaba ahí. Pero aún esa ansiedad no era la excusa para no trabajar. Mira lo que dice. Pero no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Se me ha abierto una gran puerta para predicar el Evangelio. Pero de alguna manera viene ese estorbo de la ansiedad y perturba esa tranquilidad, perturba ese gozo, perturba esa alegría, perturba ese deseo. Pero por mucho que perturbe ese deseo, el apóstol Pablo nuevamente se sobrepone, no con su poder, sino con el poder de Dios, a esa preocupación excesiva que le estaba agobiando. ¿Te has encontrado en un momento en el cual no encuentres reposo en tu espíritu? Que no encuentres descanso en tu alma. Y puedes decir, no, es que en este estado es imposible que yo pueda trabajar porque todo estoy centrado en mí, todo está centrado en este mundo, en lo que yo estoy viviendo. Y nadie me entiende. Se fija que esta persona siempre dice, nadie me entiende, Pero no nos enfoquemos tanto en nosotros mismos, enfoquémonos en el reino de Dios. Y las demás cosas van a ser añadidas. Quizás no era ahí donde debía estar Tito. Tito debía estar en Macedonia. Y ahí iba a ser tranquilizado, pero primero tenía que aprender a sobrellevar esta ansiedad. La ansiedad es un estorbo no solo para nuestro desempeño en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, sino que también perturba nuestra tranquilidad. Preguntas tales como, ¿qué pasa si? ¿Qué voy a hacer si? Son preguntas ansiosas que producen un profundo dolor en el pecho. Si usted ha experimentado esto, yo lo he experimentado en algún momento, y cuando eso viene es como un dolor aquí en el pecho, es como algo que uno como que lo consume. Es algo difícil, y yo creo que el que ha experimentado eso puede entenderlo, es como que uno tuviera un hoyo aquí en el pecho que lo consume. Porque son preguntas ansiosas, producen un dolor. ¿Lo has experimentado alguna vez? Todo esto causa que nuestra alma no descanse. Por eso se dice que cuando una persona tiene ansiedad, depresión o angustia, se caracteriza por dormir poco, estar extremadamente reflexivo, irritante, melancólico, con pocas ganas de hacer algo. Porque la ansiedad perturba nuestra tranquilidad. La ansiedad es algo natural del cuerpo que nos hace estar en un estado de alerta, pero estamos tanto en un estado de ansiedad que nuestro cuerpo piense que es como la adrenalina, un golpe de adrenalina es para que uno esté, pero en un momento nomás, después de eso viene un bajón completo. Entonces una persona que está en constante ansiedad, en constante depresión, es una persona que ya después no tiene fuerza porque llegó a su pico de fuerza y de ahí decayó, no tiene fuerza, está reflexivo, irritante, tiene un montón de cosas porque su mente está trabajando al 1000, al full.
Pero nuevamente el apóstol, a pesar de todo esto, nos enseña aquí cómo manejar esta ansiedad, que estorba nuestra tranquilidad. Pues a pesar de lo agobiante que esta era, él pudo trabajar al Señor hasta el último día en Troas, predicando hasta la medianoche, luego conversando con los hermanos hasta la madrugada. Nos preguntamos si estaba ansioso y angustiado, ¿de dónde sacaba esa fuerza para seguir trabajando en el reino de Dios? ¿De dónde sacaba fuerzas para seguir enfocado en vivir una vida agradable a Dios? Aunque no podemos verlo explícitamente, sí lo podemos ver implícitamente con el testimonio mismo de la Escritura. El apóstol Pedro lo resume en 1 de Pedro 5, 6 al 7 y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y aquí dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces la palabra es clara en decir, ¿qué pasa cuando estamos ansiosos y extremadamente ansiosos? Toda esta ansiedad debemos llevarla ¿a dónde? A Cristo. Toda esta ansiedad debemos llevarla a Cristo. Jóvenes, niños que están aquí, quizás a veces es difícil entender eso, pero el mundo va viviendo tan rápido que va creando una ansiedad colectiva. Y usted también necesita tener las herramientas para saber cómo enfrentar esta ansiedad. Y esta ansiedad se puede llevar a un solo lugar, y es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Es el único lugar donde vamos a descansar. No es en esas pastillas que nos van a adormecer para luego aparecer nuevamente en los problemas más grandes. Sino es el único lugar donde podemos sobrellevar y avanzar. No es preguntarnos de dónde sacaba fuerza el apóstol Pablo, es decir, aquel que fortalecía al apóstol Pablo era Dios. Y aquello que nos va a fortalecer constantemente es la oración. Porque es en la oración donde nosotros podemos comunicarle las cosas al Señor y podemos descansar plenamente en Él. Estás intranquilo a causa de tu ansiedad. Es hora de que te humilles ante Dios. Que reconozca que tú no tienes fuerzas por ti mismo. Como citaba el hermano Manuel hace un momento atrás, Isaías 40, es reconocer que tendremos nuevas fuerzas en el Señor. Que no es con nuestra fuerza. Porque si esto fuera con nuestra fuerza, ya estaríamos tendidos en el piso, ya no podríamos levantarnos. Es solo a través de las fuerzas del Señor que podemos enfrentar esta ansiedad. Él nos cuida, amados. Nunca debemos olvidar eso. Él está con nosotros y no nos va a abandonar jamás. Nunca se olvide de eso. En tercer lugar, la ansiedad nos desenfoca. Si el apóstol Pablo hubiese sido gobernado por la ansiedad, él hubiera estado en Troas y se hubiese despedido inmediatamente de ello. Hubiese pasado Troas y hubiese llegado a Macedonia. Pero pudo sobrellevar la ansiedad enfocándose en el reino de Dios, enfocándose en su justicia, descansando en la oración. Y dice, verso 13, la última parte, despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia. Si bien el apóstol pudo sobrellevar la ansiedad por medio de la oración, dejando todo en las manos del Señor, trabajando arduamente para el reino de Dios, partió de Troas rumbo a Macedonia. Allí estaba Tito para darle un informe de lo que acontecía en Corinto. Más adelante describiría aún más cómo experimentó esa ansiedad. Mire cómo el apóstol Pablo expresa esa ansiedad. Dice, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, lo que dijimos anteriormente, tenemos que humillarnos y decir, soy un vaso de barro. No soy un vaso de oro, donde usted ve un vaso de oro hermoso, ahí está lo excelente, ahí está el valor. No, dice el apóstol, somos vasos, lo humillamos y decimos, somos vasos de barro. Lo importante no es lo débil que somos, sino la excelencia de Dios que está dentro. Podemos estar débiles por fuera, hermano, podemos estar
enfermos, podemos tener un montón de cosas, pero si algo nos levanta es lo que hay dentro de nosotros. Es de lo que hemos sido llenados, y hemos sido llenados del Espíritu Santo. Nunca olvide lo que el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta la última de la tierra. Todos los que han nacido de nuevo han recibido poder. Y si usted puede levantarse en pie y puede levantarse de esa cama, y puede seguir enfrentando la vida a pesar de todo lo que sobrevenga, es porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo lo ha sostenido hasta este preciso momento. Y el apóstol Pablo luego lo describe en el verso 8 de 2 Corintios 4 y dice: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ¿vamos a vivir experiencias difíciles? Sí, pero podríamos estar afligidos, pero nunca vamos a llegar al punto de que dejemos de dar la batalla. Podríamos estar perplejos, ¿cierto?, helados de lo que nos está pasando y no podemos movernos, pero nunca al punto de llegar a la desesperación de dejarlo todo. Podríamos incluso estar siendo perseguidos, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Y dice: quizás nos derribaron, pero no nos destruyeron. Pero no nos destruyeron. Y dice: llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El Señor no nos metió el Evangelio para que vivamos una vida sin problemas, es para que llevemos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo. Y la gente nos mire y diga: pero ¿cómo ese muerto, cómo esa persona puede seguir en pie? Y ahí va a decir alguien: solo con el poder del Señor. Solo por la vida de Jesús, esta persona puede estar en pie. Por ese gócese, alégrese. Hay cuántas personas en un centro psiquiátrico sin poder salir de esto, cuántas personas medicadas, incapacitadas en sus hogares, porque esta ansiedad ya los gobernó. Pero cuántos tienen una esperanza y un descanso en su alma en Cristo. Podríamos estar derribados en el suelo, pero de ahí, como lo que pasa con el apóstol Pablo, yo me imagino que todo eso, él lo expresa de lo que vive. Al apóstol Pablo una vez lo sacaron como que da tantas patadas que todos pensaban que ya estaba muerto, lo dejaron ahí como un bulto, porque pensaban que estaba muerto. Y después viene y estaba vivo y se levanta y está vivo de nuevo. Entonces dicen: pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Y cómo puede seguir predicando después de eso? ¿Cómo puede seguir en pie? Porque somos un vaso de barro, porque Él reconoce: soy un vaso de barro. Y no vamos a perder el enfoque, porque es la excelencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros, el poder de Dios que está dentro de nosotros. Recordemos que el apóstol es un ser humano como nosotros. La pregunta es: ¿cómo lo hizo para no desenfocarse en su trabajo de buscar el reino de Dios y su justicia? La respuesta es que él reconoció que solo somos instrumentos de Dios. Él reconoció que somos vaso de barro. ¿Y cómo un vaso de barro? Frágil. Somos frágiles. Y sin nada que jactarnos delante de la humanidad. ¿De qué nos podemos agrandar? De nada. De nada. Sabemos que nuestra humanidad es finita y débil, es frágil. Lo que nos hará sobrellevar esta ansiedad sin que ella nos incapacite es solo por medio de la victoria que nuestro Señor Jesucristo ha obtenido en la cruz del Calvario. Porque Él nos ha dado la victoria. Porque solo a través de la extraordinaria grandeza de su poder nosotros podemos seguir en pie. Y Él nos ha prometido que vamos a seguir en pie. Seremos quizás afligidos en todo, pero no seremos agobiados. Seremos perplejos muchas veces, pero no desesperados. Seremos perseguidos, pero no abandonados. Nos derribarán, pero no nos destruirán. Esto nos enseña que como seres humanos finitos y frágiles no vamos a estar exentos en este mundo de aflicción, incertidumbres, persecuciones. Pero el poder de Dios es el que nos va a sustentar.
Amados, no dejemos que la ansiedad de nuestra finitud nos desenfoque a tal punto que dejemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Amados, estés o no estés en Cristo, una cosa segura, la ansiedad vendrá a ti. Pero ¿cuál es la diferencia? Si estás en Cristo podrás sobrellevarla. Si no estás en Cristo, triste y lamentablemente, corres el gran riesgo de ser agobiado y nunca más levantarte. Por eso, amados, debemos una y otra vez rogarle a las personas, reconcíliense con Jesús. Vengan al Santo Evangelio de Jesús, abracen este Santo Evangelio, porque su nuevo pacto tiene grandes y abundantes riquezas. No que nos quitan el sufrimiento, ojo, sino que nos ayudan a sobrellevarlo. Y así como Cristo cargó esa cruz y terminó su trabajo en la cruz, así como Él lo hizo, nosotros también lo haremos. No con espada, no con ejército, sino con su espíritu. No con nuestra fuerza humana, sino con su santo y maravilloso poder. Amados, no dejes que la ansiedad perturbe tu tranquilidad. No dejes que tu ansiedad te impida aprovechar las oportunidades que Dios te da para predicar su evangelio. No permitas que la ansiedad te desenfoque. Nunca olvides lo que dice Miqueas 7:8. No te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque he caído, me levantaré. Aunque muera en tinieblas, el Señor será mi luz. Miqueas 7:8. Anótelo porque ese texto le puede ayudar en cualquier momento. Miqueas 7:8. No te alegres, enemiga mía, porque aunque he caído, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, el Señor, y solo el Señor, será nuestra luz. Tristemente aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que desprecian este evangelio y no le rinden sus vidas al único Dios verdadero, no poseen esta gran seguridad y poder que Dios les da a sus hijos para sobrellevar la ansiedad. ¿Hasta cuándo seguirás despreciando su evangelio? Y tú que has nacido de nuevo, pero estás enfocado tanto en tu ansiedad que te está estorbando y te está impidiendo, ¿estás ignorando el poder que Dios te ha dado? Estás ignorando el poder que Dios te ha dado, creyendo que con tu propia fuerza vas a poder enfrentar todo esto. Oremos al Señor. Padre celestial y bendito Señor, esta predicación es de gran utilidad para esos momentos en los cuales la ansiedad quiere consumirnos, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, a seguir estos consejos de los cuales de manera experiencial el apóstol Pablo los vivió. A pesar de esa gran ansiedad, eso no se transformó en un impedimento para aprovechar esa puerta que se le había abierto en Troas. A pesar de la ansiedad que le estorbaba, al apóstol Pablo no le impidió enfocarse en el reino de Dios y su justicia. A pesar de la amargura que experimentaba su corazón, eso no le impidió trabajar arduamente por amor de tu nombre. A pesar de la ansiedad que le estorbaba, eso no le impidió para seguir enfocado en que solo por el poder de Dios podría sobrellevar esta grande y terrible ansiedad que afectaba a su alma. Señor, ¿cuántos en este mundo están agobiados por la ansiedad? ¿Cuántos creyentes con el arma en la mano? ¿Cuántos creyentes con todo este poder de Dios? Al no estar conscientes de ello, al ignorarlo, al obviarlo, Señor, están dejando algo tan grande y tan beneficioso para su vida. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos estar conscientes de que hemos recibido poder y no hemos recibido el Espíritu por medida, hemos recibido el poder de Dios. Señor, aunque nos derriben, sabemos que los levantaremos y que no se debe alegrar nuestros enemigos, porque el Señor nos va a levantar,
No se debe alegrar nuestro enemigo de que andemos en tinieblas, porque el Señor será nuestra luz. En medio de la oscuridad sus tinieblas van a resplandecer. Gracias te damos, Señor, por esta inmensa y preciosa bendición de poder servirte, amarte, buscarte, enfocar nuestra vida en tu reino y tu justicia. Amén y amén. Vamos a cantar un último salmo al Señor, para así estar ya rogando la bendición. Vamos a cantar al Señor el Salmo 48. Salmo 48. Vamos a cantar al Señor con entendimiento. Dice la introducción al Salmo 48: Jerusalén, que es la figura de la iglesia, había sido liberada de un peligro extremo. El profeta da gracias a Dios, canta la fortaleza y la seguridad de Sion, que el Señor es tu Dios. ¿Dónde está tu seguridad? Sino en el Señor de Sion, el Señor de Jerusalén celestial. Cantemos así. Grande es el eterno Señor, de alabanza es merecedor, en la ciudad del gran Dios nuestro, en su imponente monte santo. Hermosa elevación es el monte de Sion, toda la tierra se goza al verla grande y hermosa. En los costados del norte, la ciudad del Rey grande, en sus alcázares es Dios, conocido por protección, pues los reyes se le reunieron y todos juntos todos avanzaron. Y al verla ellos así se asombraron entre sí, ellos muchos se turbaron, por lo que se apresuraron y fueron en fuga puestos, si todos huyeron presto. Les tomó y gran temblor, como de parto el dolor, con viento soberano quebrantas, del todo las naves de Tarsis. Como lo oímos así, también lo hemos visto oír, en la ciudad del Dios nuestro, Jehová de las huestes, la firmará clemente, por siempre y eternamente. Dios, no dejamos de pensar en tu eterna fidelidad, cuando estamos adorando en medio de tu templo santo. Según tu nombre, oh Dios, así es tu gran honor, hasta el fin de la tierra. Muy llena está su diestra de tu excelsa justicia, que nos colma y beneficia, y mucho se alegrará Sion, monte de la santidad, las hijas de Judá de gozo se exaltarán por tus juicios.
Con reverente temor, caminad alrededor de Sion, la ciudad sagrada. Por vosotros será rodeada, y contad todas sus torres, sus muchos lugares fuertes. Considerad con atención la poderosa protección de su antemuro y despacio. Contemplad sus muchos palacios. De todo esto que veis, fielmente lo contaréis y lo habréis anunciado a los que aún no han nacido. Generación venidera, que lo ha de guardar sincera, porque este magnífico Dios, oh si es el nuestro gran Dios, eternamente y para siempre, nos guiará más allá de muerte. ¿Esa es tu seguridad, amado, que el Señor te guíe más allá de la muerte? ¿Es esa tu seguridad? Eso quita y nos ayuda a sobrellevar también todas nuestras necesidades. Por favor, con reverencia y solemnidad, incline su rostro para recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.